La antropología comparada. Dentro de este gran tema veremos la comparación entre antropología económica, política y religiosa. La antropología estudia al ser humano desde distintos puntos de vista. A los economistas les interesa las relaciones económicas de los individuos. Los pedagogos en educación, los antropólogos de la estructura social. La antropología específicamente se encarga del estudio de la etnología al analizar las relaciones entre los individuos de una comunidad, entendiendo una serie de variables que puede ser en el campo del idioma, de la religión, la historia y distintos campos de las actividades económicas, religiosas, socioculturales, etc. La antropología económica. Esta es una parte de la antropología sociocultural. Estudia el proceso de aprovisionamiento de bienes y servicios materiales que hacen posible la vida en las sociedades humanas. Desde mediados del siglo XX, la antropología económica se ha consolidado como una parte de la antropología dedicada al estudio de los procesos de producción, distribución e intercambio entre las sociedades humanas, con metodologías propiamente antropológicas. El origen de la antropología económica se da sobre todo con el interés de algunos antropólogos sobre la vida económica de los pueblos primitivos, donde estaban ausentes muchos de los elementos presentes en la economía occidental, tales como el dinero para todos los usos y el sistema integrado de mercado. La observación directa de las sociedades no capitalistas mediante el trabajo de campo etnográfico produjo una información enorme y muy rica en matices sobre las actividades económicas en distintas sociedades por todo el mundo. Influencias en la antropología económica. La antropología económica, influenciada por Karl Polanyi y desarrollada por Marshall Sahlins y George Dalton, resaltaron las debilidades conceptuales de la economía tradicional para abordar los mecanismos de explotación y distribución de los bienes en las sociedades precapitalistas. Acusaban que las teorías ortodoxas ignoraban los factores culturales y sociales en estos aspectos de la esfera económica social y que por tanto sus preceptos no eran universales. En Inglaterra, el paradigma de la Sociedad Británica de Antropología incidió cuando Mark Luckman y Peter Wolseley se inclinaron hacia el marxismo. Lo mismo ocurrió en el momento que Dorothy Nedland y Edmund Leach incorporaron el estructuralismo de Lévi-Strauss en su análisis antropológico. Una definición sustantiva de la economía. Godelier toma la mayor parte de las proposiciones sustantivistas y las sitúa sobre una base marxista. La economía se define entonces como una serie de relaciones sociales presentes, tanto como un ámbito de actividades específicos como el de la producción, la distribución y consumo de bienes materiales, y también como un aspecto específico de todas las actividades humanas que no pertenecen en sí mismas a dicho ámbito, pero cuyo funcionamiento implica el intercambio y la utilización de bienes materiales. Según el punto de vista de Godelier, la estructura social de una sociedad, la lógica de sus relaciones sociales, la realización de los fines socialmente necesarios y el mejor funcionamiento de todas las estructuras sociales como el parentesco, la política, religión, etc. Es lo que define las necesidades materiales y los medios para satisfacerlos en un ambiente social concreto. Luego de algunos de estos planteamientos de la economía, veamos el estudio de la economía a lo largo de la historia. La historia es una ciencia social que va a estudiar al ser humano
desde sus orígenes. Veamos que en la economía, en la época del hombre primitivo, estos usan los recursos escasos para satisfacer el mayor número de sus necesidades. Y vamos a tomar en cuenta también que el crecimiento de la producción, la población y la esperanza de vida, el comercio, la contaminación, son temas que progresivamente iremos viendo a lo largo de la historia. De la misma manera también, en cada una de las edades de la historia tomaremos en cuenta los aspectos más importantes de la economía a lo largo de cada una de estas etapas de la historia a nivel de todo el mundo. La economía en la prehistoria aproximadamente comprende este tiempo desde hace 3 millones de años hasta 3000 antes de Cristo. En este periodo aparecen los homínidos, como el Homo habilis hace 3000 años, el Homo erectus hace 1,5 millones, el Homo sapiens 200.000 años y hasta la aparición de la escritura hace 3000 años antes de Cristo. Según Darwin, el bipedismo y el crecimiento cerebral y la aparición del lenguaje en la cultura intelectual de estos primeros hombres ya desarrolla la técnica del uso de los utensilios. La edad de piedra es también en la que aparece el uso del fuego hace 1 millón de años. En el Paleolítico, la economía depredadora, recolectora y cazadora es la que caracteriza al hombre de esta época. Luego de la economía en el Neolítico, cuando aparece la agricultura y la ganadería hace 6000 años antes de Cristo, la economía productora del hombre va a dar lugar a un trabajo más exhaustivo en la naturaleza y progresivamente llegamos a la Edad Antigua, época de las grandes civilizaciones, hace 3000 años antes de Cristo. Con la aparición de la escritura se inicia esta edad. Los excedentes agrícolas permiten especializarse en la producción de otro tipo de bienes y de intercambios comerciales como el trueque entre productores y artesanos. La llamada revolución urbana fue la necesidad de organizar el regadío artificial a gran escala a partir de las grandes corrientes fluviales, la necesidad de regular el comercio y centralizar el comercio militar van a dar origen a la aparición de núcleos burocráticos. En esta época vemos también en el mapa que podemos apreciar los espacios geográficos donde se desarrollan las grandes civilizaciones. Ahí tenemos el Oriente Medio, donde entre los ríos Tigris y Éufrates se desarrolla la gran civilización de los mesopotamios, y luego también en la parte del continente africano el Gran Egipto, donde las organizaciones políticas y la religiosidad va a ser uno de los temas muy importantes que se va a dar en esta cultura. La invención del papel, del papiro, las transacciones comerciales que son propias también de las culturas que se van a desarrollar en estos espacios geográficos. Enseguida vemos la Edad Media, que esta se inicia en el siglo V después de Cristo y culmina en el año 1492. La caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 origina este periodo de 1000 años denominado la Edad Media. Las bases organizativas feudales y tecnológicas de las economías agrarias que van a dar lugar a grandes dominios rurales y la huida de la población de las ciudades al campo. El rey no era capaz de mantener el orden en todo su territorio. La solución era, por tanto, otorgar a guerreros y a vasallos el terreno a cambio de servicios militares, acuerdos con los campesinos que van a ofrecer protección a cambio del cultivo de tierras. La organización económica feudal es la de menor autosuficiencia económica. En la Europa occidental durante la Edad Media se produjo un periodo caracterizado por la ruralización a inicios de la Edad Media,
pero progresivamente se van a ir dando las invasiones de diferentes pueblos germanos, especialmente más adelante los musulmanes en el siglo VII. Durante la Edad Media en la Europa occidental vamos a tener un periodo muy particularizado por el mundo ruralizado, dando lugar a la dedicación de la agricultura, pero también la crisis de la agricultura, especialmente en los siglos 5 al 9, y la expansión agraria que va a dar aumento luego a la población y la roturación de nuevas tierras, como también mejoras técnicas en la agricultura. En la Baja Edad Media se da el renacimiento de la vida urbana y con ella el desarrollo de la producción de las manufacturas, que se organiza a través de los gremios. Con ello surge la jerarquización de la estructura de los maestros, los oficiales y los aprendices, y las normas sobre los métodos de producción, sobre todo destinándose horas de trabajo, la materia prima y diversas técnicas. Las normas sobre los métodos de venta, la venta directa y el desarrollo del comercio a larga distancia, con la aparición de los seguros marítimos, las compañías del mar, el correo mercantil, la partida doble en contabilidad, los banqueros, las letras de cambio. En este gráfico podemos apreciar que en la Baja Edad Media se van a dar también los grandes cambios políticos, la expansión sobre todo de las invasiones que se van a dar sobre todo a través de la guerra de las cruzadas para defender a los territorios invadidos por los musulmanes, y el desarrollo de las grandes ciudades. Dentro de ellas se van a dar las actividades como la artesanía. Continuando, vemos que la Alta Edad Media ya comprende acontecimientos de mucha trascendencia, sobre todo los cambios socioeconómicos a nivel general. Las ciudades van creciendo, se va dando el esplendor cultural debido a el Renacimiento y la Reforma Protestante, que va a influir directamente en la vida política, económica y sobre todo religiosa. Veamos ahora la economía en la Edad Moderna. La Edad Moderna es la época de los grandes descubrimientos geográficos. Tenemos el descubrimiento de América en 1492, que da inicio a esta época. Los grandes descubrimientos de nuevas tierras, gracias a las mejoras en construcción de barcos, va a dar lugar a la aparición de grandes imperios coloniales que van a tener dominio en América, particularmente el imperio colonial español como también el portugués. En esta etapa la actividad más importante es la minería, la explotación de metales preciosos y los productos agrícolas que provienen del nuevo continente. Se determinan también los estados europeos, muchos de ellos formando grandes reinados, el desarrollo de las ciudades y la aparición de una nueva clase social, la clase burguesa. Los rasgos estructurales de la época preindustrial. La población es escasa con una baja esperanza de vida, la mano de obra reducida y de corta vida laboral. Hay una alta mortalidad debido al hambre, las epidemias y el atraso de la medicina, como también la ausencia de la higiene personal. En cuanto a las técnicas y la energía, el uso poco intensivo de la tecnología y la energía, los avances científicos en física, matemática, filosofía, astronomía y otras ciencias, denominando la revolución científica. La energía de aquella época es en base al orgánico y a la escasa potencia, producción de escasa oferta y demanda por concentración de la propiedad de la tierra en manos de la nobleza y el clero, y la poca capacitación de la voluntad y mentalidad para máximo rendimiento de las tierras. El pueblo era pobre, mal alimentado y con viviendas pequeñas e insalubres.
Entre los inventos de la Edad Media tendríamos el papel, la pólvora, y va a tener como consecuencias la europeización del planeta, España que se convierte en primera potencia, aumento de la riqueza y de la comunidad, el intercambio de la producción y el enriquecimiento de la burguesía. La economía agraria va a crecer en progresión aritmética y la población en proporción geométrica antes de la época industrial, y se van a dar 3 fases. El primero con el aumento de la producción agraria y o la población, de los cuales los alimentos también se dan en la misma proporción. Se incrementa luego en la segunda etapa la producción agraria, que es menor que la población y es insuficiente para mantenerla, originando hambre, epidemia y aumento de mortalidad. Y el tercer momento con el ajuste de la baja de la producción agraria y la población, con la que se restaura el equilibrio entre recursos disponibles y el número de habitantes. Durante la Edad Moderna, el Estado desempeña un papel que, si comparamos con lo que ocurría a partir del siglo XIX, el aumento desde la baja de la Edad Media, sobre todo en el tema de la economía. En el mercantilismo se da la intervención del Estado monárquico absolutista que regula la actividad económica, tanto la agricultura, la industria, el comercio, el transporte y la moneda, como los excedentes comerciales. Como recaudador de impuestos, ingresaba cada vez más dinero en sus arcas y la elevación de la presión fiscal. El demandante de bienes y servicios son los hacendados y los empleados, que en la mitad de la economía van a dar prácticamente una administración que va a generar grandes deudas. El Estado era oferente de bienes y servicios y concentra en producción de manufacturas en sectores estratégicos para el Estado. Veamos ahora la Edad Contemporánea. Es una época de grandes revoluciones. En los años finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX se derrumba el antiguo régimen, que trajo cambios trascendentales conseguidos tras vencer de forma violenta la oposición de las fuerzas interesadas en mantener el pasado. Suele hablarse de 3 planos en el mismo proceso revolucionario: el económico, caracterizado por el triunfo del capitalismo industrial, que supera la fase mercantilista y acaba con el predominio del sector primario; en lo social, el triunfo de la burguesía y el concepto de sociedad de clases basada en el mérito y la ética del trabajo, frente a la sociedad estamental dominada por los privilegios del nacimiento. En el aspecto político e ideológico, se sustituyen las monarquías absolutas por los sistemas representativos, con constituciones, parlamentos y división de poderes, justificado por la ideología liberal. La revolución neoliberal, que más adelante se desarrollará en nuestros tiempos. El derecho a la propiedad, derecho de libertad, seguridad e igualdad, derechos del hombre, son importantes en esta etapa. En la Edad Contemporánea, el liberalismo y el nacionalismo se constituyen en los poderes más importantes, que van a prácticamente dirigir tanto la economía como la política. Y en el campo político, los gobiernos se instalarán con estas intenciones y tendrán bajo sus manos el dominio de los grandes mercados a nivel internacional. Los movimientos y los cambios sociales que se van a dar en el siglo XIX se refieren sobre todo al campo social. En el campo social, el obrero, que es el que va a ser el protagonista de los grandes cambios, debido a que en las fábricas los obreros van a ser maltratados, y esto va a dar lugar a los movimientos sociales, que va a dar lugar a las ideas del socialismo lideradas por Carlos Marx. El capitalismo también se va a empoderar
de tal manera que la lucha del capitalismo contra el socialismo se va a ir dando a lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también los grandes cambios en cuanto a la economía, con el crecimiento de las grandes potencias económicas, debido a los procesos de la industrialización. El proceso de industrialización que se ha ido desarrollando desde el siglo XVIII hasta nuestros días ha ido dando lugar a la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, dando lugar también a la expansión de las industrias a nivel mundial. La historia de la economía está representada por grandes sistemas económicos, períodos económicos que están fundamentados por grandes representantes de la economía llamados los padres de la economía. Los sistemas económicos a nivel mundial, desde la época del hombre primitivo hasta nuestros días, han pasado por etapas del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Y los periodos económicos han sido también estudiados a través de diversas escuelas económicas. Entre ellas tenemos el mercantilismo, la economía clásica, la economía marxista, el keynesianismo y el monetarismo. El mercantilismo, que se desarrolla entre los siglos XVI al XVII e inicios del siglo XVIII en Europa. Las exportaciones mayores que eran desarrolladas sobre todo por las monarquías. Los procesos económicos se basaban en el comercio al exterior de productos excedentes y la transportación marítima de productos a las colonias. El oro y la plata del Nuevo Mundo fluían en el mercado de Europa. La economía clásica, que da lugar al apogeo de la economía en los siglos XVIII al XIX, podemos apreciar en el libro de Adam Smith, el libro titulado Las riquezas de las naciones, de 1776. Es una época en la que cada quien cuida sus intereses para crecer económicamente y le van a dar mayor importancia a la mano de obra. Este libro muy importante de Adam Smith hace una descripción sobre estos aspectos de la economía en nuestros tiempos. La economía marxista. Durante el siglo XIX, inspirada por Carlos Marx en su obra del Capital, donde se manifiesta la lucha entre las clases sociales por la plusvalía, va a causar también mucha conmoción en la gente de su época. El keynesianismo comienza después de la Gran Depresión de 1930. Está inspirada en las ideas de John Maynard Keynes en su libro Teoría General sobre el empleo del interés y el dinero. La intención fue dotar del poder al Estado mediante los presupuestos del Estado para aplicar la gran crisis en la época. La producción no determina la demanda determina la producción. Es la enseñanza que nos da el keynesianismo. Otra escuela profesional importante es el monetarismo, que surge a finales del siglo XIX al siglo XX. Esta escuela plantea que el cambio de los metales preciosos por papel moneda es la base de la economía, como también la creación de los bancos centrales. El principal creador de esta idea es John Stuart Mill, que para mantener la estabilidad económica es importante tener la moneda a la par que las riquezas. Adam Smith, un filósofo economista,
que escribe La riqueza de las naciones, es el libro que sirve de base a la economía clásica y al capitalismo. Sostuvo que la división del trabajo y la libre competencia genera las riquezas. Carlos Marx es también un gran socialista y economista que va a desarrollar en su libro El Capital ideas importantes para la lucha del obrero contra el capitalista. Es partidario del comunismo y el socialismo. Su obra más destacada, como ya lo hemos mencionado, El Capital y también el Manifiesto del Partido Comunista. Veamos ahora el tema de la antropología política. La antropología política estudia los comportamientos, movimientos, instituciones y sistemas simbólicos relacionados tanto con el mantenimiento como con la impugnación y el cambio del orden social. En especial estudia el modo mediante el cual las estructuras de poder se expresan, se refuerzan o se modifican. Tipologías de sistemas políticos. Se interesa por la variabilidad histórica y la diversidad cultural de los fenómenos políticos. Intenta comparar estos fenómenos políticos y en particular los sistemas políticos y formas de gobierno. La forma de enfrentarse al medio define y clasifica a las sociedades. A partir del siglo XIX se organiza de una forma lógica más que cronológica. Los grandes esquemas de esta concepción de evolución humana, aunque sea excesivamente simplificadora, se establecen 4 niveles o estadios en la clasificación de las sociedades: recolección, caza, pastoreo, agricultura, salvajismo, barbarie y civilización. En esta época de la prehistoria, podríamos decir que las bandas de los cazadores y recolectores, llamados políticamente con el aspecto relevante del papel del parentesco, se da en una organización social en la que la ausencia de jefaturas todavía es limitada. Las bandas de cazadores y recolectores forman una vida igualitaria y grupos poco numerosos relacionados con roles de parentesco. No existe diferenciación de roles familiares y políticos, de tal forma que las subdivisiones de la banda se corresponden por las unidades familiares. Los enfrentamientos son cosas familiares, la organización muy adaptable a su entorno y de ahí que sean muy variables. El liderazgo suele estar en función a las necesidades específicas, la caza, guerra, ritual, y dura de acuerdo a las necesidades que requiere. Las jerarquías muy distintas a las nuestras, es decir, se va a dar sobre todo esto en las tribus. La idea que había de recolección y caza se ha planteado más como complementariedad que como estadios sucesivos. No se dan en estas actividades aisladas. Son formas de vida muy diversas, aunque actualmente están extinguiéndose o transformándose. En las tribus de agricultores y pastores nómadas, conjugan divisiones solidarias internas de cohesión frente al exterior y la distribución de los grupos en un territorio que expresa todo ello mediante el lenguaje del parentesco. El parentesco es un redescubrimiento, ya que la realidad no se articula con otro tipo de genealogía. Imagina sus relaciones de parentesco según un antecesor antiguo, que aunque no sea real, sirve para justificar su funcionamiento. Los líderes son, por tanto, resultado de estos mecanismos y articulaciones, y tan pasajeros como ellos. Las desigualdades en la sociedad primitiva ya son patentes, tienen una clasificación en grupo de edad de tipo político con rituales de transición. Se ven más diferentes de género, ya que la tierra se asigna a personajes masculinos y aunque sean matrilineales,
Surge la guerra cuando hay un bien que defender y la tierra tiene un valor en sí mismo, siendo la herencia y la propiedad la que crea desigualdades. En el tránsito del Paleolítico al Neolítico, para explicar el tránsito de sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico a la agricultura pastoreo del Neolítico, de formas igualitarias y estatales, se utilizan los siguientes criterios de referencia. Se considera la agricultura como un método de producción superior porque supone una racionalización. El cambio se entiende más como una crisis económica del Paleolítico, una desproporción entre población y recursos, motivado por los cambios climáticos, demográficos, la falta de recursos, pero es difícil considerar que esto ocurrió de forma uniforme en toda la población humana, y esto no se puede verificar. Dificultades en la convivencia. Como cualquier grupo humano, se ha ido utilizando el antagonismo, la lucha interna. Esta lucha se pudo mantener con unas poblaciones estables, pero sí se produjeron desequilibrios ecológicos y se necesitaban más recursos, hubo la necesidad de producirlos. Antes de ser numerosos, empezaron a ser complejos estas situaciones políticas para que en nuestros tiempos son aún más complejos. Pasemos ahora a tratar sobre la antropología religiosa. La antropología religiosa nace con la evolución humana. Nuestros ancestros volvieron sus ojos al cielo para pedir a un ser supremo consideraciones, especialmente las mujeres. El Dios era considerado en sentido femenino, llamado así la madre naturaleza, que los amparase y cuidase. Probablemente en un momento en que la supervivencia humana estaba en peligro, habían calamidades inexplicables, que había escasez de alimentos, o de repente sufrían enfermedades que mataban a personas jóvenes y sanas. Entonces concibieron los más arcaicos rituales de las ceremonias mágico-religiosas con función propiciatoria. Es así como surge el arte de la curación. Desde el principio el arte de la curación estuvo en manos de mujeres, cuando únicamente eran madres de familia, las cariñosas proveedoras que alimentaban y velaban por la salud de sus hijos. Ellas adoptaron las más arcaicas medidas sanitarias profilácticas, las que podrían dar los cimientos del saber médico al inicio de su desarrollo, sobre los que se apoyaron los posteriores avances de la medicina. Practicaron ritos de súplicas a la madre naturaleza para que les suministrara alimentos, salud, fertilidad y bienestar, y las protegiera de los padecimientos inesperados. Entre las primeras prácticas religiosas podríamos mencionar que éstas se inician en grupos selectos, con capacidad de sugestión, mediante el uso de conjuros, empleo de pócimas y otros artificios. Al parecer, no hay cultura ancestral en la que el desarrollo de la práctica médica sea ajena a la magia y la religión. 4000 años antes de Cristo, ocurrió una revolución técnica y cultural que permitió el florecimiento de grandes civilizaciones. Características comunes son el politeísmo y diferentes grados de religiosidad, asociados directamente con las enfermedades o la acción de sanar. Surge también la hechicería, la magia y la hechicería, que estaban ligadas a las creencias de pueblos orientales muy antiguos, en los que el mago o chamán era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de los espíritus y desempeñaba un papel preponderante en la comunidad. En la antigua Mesopotamia existían dioses para determinadas enfermedades y privativos de enfermedad en general. Los médicos podían recurrir en sus oraciones a los dioses que protegen específicamente su profesión, como Edin-Nuji, protector de los pastores difíciles, Ninurta y Gula de la salud.
La terapéutica médica era esencialmente mágica. Se emplean encantamientos, los hechizos, los conjuros mágicos y las oraciones. Los himnos médicos poseen una propiedad curativa. Son fórmulas de exorcismo contra los demonios, autores de las enfermedades y de los desórdenes orgánicos. En el mapa que tenemos en vista podemos apreciar el Oriente Medio, en el que se han desarrollado estas civilizaciones de las que estamos comentando sobre sus formas de religiosidad, como tenemos por ejemplo el territorio el que ocupó la Mesopotamia. En la India y en la China existía un ritual mágico religioso que se ha conservado en ciertos textos, como el Kaukisya Sutra, ligado al Alta Vedanta. En China, la prevención de enfermedades se entremezclaba con prácticas religiosas, sustitución de los fuegos domésticos, Kaibu, limpieza de pozos y ceremonias propiciatorias y la caza de perros rabiosos. Mago médico. Era el probador de alimentos, debía distinguir a qué sabían los sabores, los buenos de los malos. De allí el origen de la palabra sabio y la palabra saber, sapiens, que quiere decir distinguir o el que sabe de sabores. De nuevo el Homo sapiens, luego surge el mago y el médico, el conocedor. En Egipto, la vida social y religiosa del antiguo Egipto estaba influida por los símbolos mágicos representados en los jeroglíficos de la pared de los templos sagrados y las tumbas de los valles de los reyes y de las reinas. Su finalidad era poner en contacto con realidades invisibles de orden superior. Los mayas de América Central mantenían una mezcla de religión, magia y empirismo para combatir la enfermedad, que era una pérdida del equilibrio entre las influencias favorables y desfavorables. Las funciones del curandero, hechicero y sacerdote recaían en la misma persona generalmente. Muchas enfermedades se consideraban causadas por encantamiento de enemigos o rivales, las que debían de curarse por medios mágicos. Entre los mayas, la práctica mágica, o sea, invocación e influencia de los espíritus, se acompañaban de procedimientos quirúrgicos, quiroprácticos o de farmacopea vegetal, cuya eficacia había sido demostrada por experiencias previas. En la antigua Grecia y Roma, los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los sacerdotes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación de los que se creían estaban dotados. El cristianismo. El cristianismo surge desde cuando Cristo inicia su predicación y a través de él también es patente la relación de la evangelización que Cristo hace con la medicina. En la antropología religiosa es importante también resaltar que el hombre y Dios se pregunta, el hombre, ¿qué es el hombre? Y la propuesta antropológica quiere llegar a ser una motivación al modo del ser humano, donde el centro por antonomasia es Jesús el Cristo, hombre y Dios verdadero, que a través de la fe en Dios se busca la intelección puramente teórica que afecta al hombre entero, al sentido de su existencia, a la visión y valoración de su mundo y por tanto también a todas las decisiones de la vida. La búsqueda de lo infinito y lo finito, cuando el ser humano lo busca desde su propia vida y a través de la más variada experiencia, algo que le dure para siempre, se está revelando a sí mismo como un ser de trascendencia. La búsqueda del sentido de la historia y de la cultura, el hombre es el único ser creador de cultura, y esta es a la vez también historia. Así entonces ha sido capaz de gestar paz como también guerra,
y así como de gestar una cultura de vida, también una cultura de muerte. Por tanto, el hombre come el fruto, significa que el hombre desobedece a Dios y quiere a su vez ser como Dios o más que Dios. El hombre se equivoca y vienen las consecuencias. Jesús, el Cristo, imagen y semejanza de Dios y modelo del ser humano. Las sociedades y las culturas que dicen conocer a Jesús no coinciden cuando tratan de describir al hombre Dios llamado Jesús. La razón es sencilla. Cada quien desde su visión lo acepta como cree. De esta manera hemos podido apreciar la comparación de tres grandes temas de la antropología, entre ellos la antropología política, económica y religiosa. Y habría mucho más que hablar sobre estos temas. Es importante nuestro interés de investigar cada uno de ellos para comprender y conocer más al hombre en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. Gracias por su atención.